El modelo concreto de Rocket Internet, que era, ellos en la sede lo que tienen son equipos de expertos en cada uno de los canales. Entonces son capaces de empezar un negocio nuevo y tenerlo todo perfectamente in place en 2 meses. Si no funcionaba, rodaban cabezas y se cerraba el chiringuito de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que harías tú cuando estás empezando a trabajar con tu cliente? La primera es los objetivos. ¿Qué tiene que haber pasado para que te sientas súper satisfecho y muy contento con los resultados? Te parecerá mentira, pero muchos, oye, pues es que ahora no te lo puedo decir, necesito parar. Sí, te lo cuento, te mando un email en una semana. Digo, wow, pues primer ejercicio, yo no puedo empezar a hacer mi trabajo si tú no tienes claros cuáles son tus objetivos. Hola, bienvenidos al otro capítulo de Elite Marketing Podcast y ya sabéis que aquí hablamos de marketing y hoy tenemos a Pilar y te lo voy a leer Zaforteza. Yo soy polaco, entonces me tienes que disculpar. Eres una veterana de marketing, has estado en 1000 sitios, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, me hace muchísima ilusión, Maciek. Oye, pues qué guay. Porque claro, Pilar, tú has estado en una institución trabajando en The Rocket, en Spotahome, The Rocket Internet, dicho propiamente, Spotahome, que es otro de las scale-ups muy conocidas en BlaBlaCar. O sea, vienes aquí a compartir muchos conocimientos de marketing para pues, que la gente que te está viendo pueda aprender y, sobre todo, aplicar en lo que es su día a día, su proyecto, ¿verdad? Así es. A ver, bueno, os contaré y ojalá pueda aportar para la gente que esté en este mundillo. Vale, pues nada, cuéntanos un poco. Si quieres podemos empezar por Rocket, de Rocket Internet, ¿vale? Cuéntanos un poco la gente más joven quizás que no ha visto esa época... La época dorada. Dorada de Internet, porque todo el mundo piensa que la época dorada es ahora. No, ahora mismo estamos en las trincheras. Ahora mismo es la guerra. La época dorada era 2012, bueno, incluso antes, al menos aquí en Europa. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a trabajar en esa aceleradora? Pues Rocket Internet yo siempre diré que fue como mi gran escuela donde aprendí todo. De hecho, yo en mi universidad estudié especialidad en finanzas, o sea, no tenía ni idea de qué iba el tema de marketing. Vale. Llego ahí a Berlín, la verdad es que me informé y vi que por aquel entonces vi que Berlín era como el Silicon Valley europeo y decido irme allí con una maletita y a buscar trabajo. Es verdad que unos meses antes conseguí que me hiciesen entrevistas en una venture de Rocket que se llama Glossybox. Ajá. Que era, bueno, como de cosméticos en cajitas, tú pagabas una suscripción y te llegaban una caja con cosméticos sorpresa cada mes. Pero cuéntanos, ¿qué es de Rocket Internet? Rocket Internet es la mayor incubadora europea que lo que hace básicamente es replicar modelos de negocio que funcionan muy bien en un continente o en un país en otras partes del mundo. Uh-huh. Pues conoceréis, aquí en España fue muy sonado la nevera roja. La nevera roja, bueno, todo eso se incubó en Rocket Internet, eDarling, Zalando, en Asia hay muchísimas de delivery también, o sea, básicamente algo que funciona lo replican. Y entonces, pues yo en mi etapa de Rocket estuve en lo que se llamaba Kaimu, que era un eBay, un modelo de negocio de eBay, pero para el mercado africano. Os podéis imaginar, 2012, que África, el tema de Internet iba como 10 años por detrás de lo que estábamos viendo en Europa. Entonces fue toda una experiencia. ¿Y ahora mismo tiene sentido? O sea, ¿tú ves que todavía existen algunas incubadoras de este estilo que cojan las ideas de otros sitios y les traen a otro territorio? ¿O las empresas ya nacen globalmente? Yo creo que hoy en día nace más con el mindset de global, de expansión, ¿no? Las que van con una misión clara y son ambiciosas, sí que tienen la ambición de expansión internacional al cabo de X años. Lo que pasa es que efectivamente pues siempre hay competencia, ¿no? Entonces pues puede surgir otra que se base en una idea ya existente, pero que la quiera mejorar. Eso lo que me hace es, claro, en esos momentos, yo también estuve en una incubadora, no tenía nada que ver. Yo tenía mi propia startup de educación en 2012, 2013. Y claro, por entonces la sensación es que no había nada. Facebook estaba recién andando. De hecho, tal era el panorama
que yo cuando recibí financiación para mi startup, me dicen los inversores, venga, pero ¿dónde están las ventas, los clics? Y ahora, pero pues yo tengo la página web, ¿no se supone que venían solos? Dicen, no, tienes que gastar dinero en marketing. Digo, ostras, y así aprendí marketing. Pero era relativamente fácil porque imagínate, yo con un presupuesto de 3 o 5 euros al día conseguía muchos clics, ventas. Hoy en día esto es completamente imposible, ¿no? Entonces mi pregunta es, en estos 10, 15 años hemos avanzado tan rápido que realmente una startup que quiere copiar alguna idea que funciona de otro país lo tiene muy difícil, ¿no? Bueno, como te digo, yo creo que siempre se puede coger una idea y mejorarla, ¿no? Y ofrecer un valor añadido que sea pues la mejora en user experience o en precio, o sea, ponerle algo diferenciador, y no me parece que sea una barrera para no lanzarte. Pero es verdad que el modelo concreto de Rocket Internet, que era, o sea, contado brevemente, ellos en la sede lo que tienen son equipos de expertos en cada uno de los canales. Entonces son capaces de empezar un negocio nuevo y tenerlo todo perfectamente in place en 2 meses. Wow. Porque al final lo que hacen es perfecto. Nuestro equipo de email marketing, boom. Crear, o sea, simplemente tenéis que replicar las plantillas de lo que ya tenemos de base o de otra venture y adaptarlas. Y eso con todos los email marketing, Facebook, Google, por aquel entonces Google AdWords, Display. Entonces tenías como a un equipo súper experto en cada uno de los canales. Uno que te hacía, muy bien, ¿quieres una web? Ya sé perfectamente cómo se monta la web, sé la estructura de las landings, entonces es que te lo podían replicar, tenías como todo listo para lanzar en 2 meses. Buah. ¿Cómo se vivía estos tiempos? O sea, tú Muy además, intenso. sí, cuéntame un poco Sí. cómo era el día a día de entonces. Pues yo lo recuerdo con muchísimo cariño, estoy súper agradecida porque aparte aprendes muchísimo. Es verdad que tiene fama, o tenía fama, no sé ahora hoy en día, pero tenía fama de tener una cultura muy agresiva, porque era una cultura en la que todo iba muy rápido, todo era para ayer, y pues a lo mejor se ponían unos tiempos y decían, bueno, pues en 6 meses tenemos que haber logrado estos X resultados. ¿Que llegamos? Bueno, eso igual a expansión internacional. Pues por ejemplo, en el ejemplo de Kaimu, yo cuando llegué estábamos solo en Nigeria, funcionó y lanzamos en 15 países de África en 1 año, con la peculiaridad de que había países de habla inglesa, francesa y portuguesa. Entonces eso era una realidad, pero por el otro lado, si no funcionaba, rodaban cabezas y se cerraba el chiringuito de la noche a la mañana. Tengo una amiga, una anécdota, que me contaba que estaba en una de las ventures y de repente una tarde llegó un señor calladito, nadie le conocía, nadie sabía de dónde había salido, y se dedicó a poner post-its en pupitres, post-its de colores. Entonces al día siguiente dicen, bueno, todos los que tengan el post-it amarillo os levantáis, dejáis el ordenador y os podéis ir. Y eran a lo mejor 300 personas. ¡Oh! Entonces era peculiar, pues sí, era muy peculiar en ese aspecto. Pero la parte positiva es que es verdad que confiaba mucho en el talento joven y te daban una cancha para aprender. O sea, si tú lo dabas todo y estabas ahí y hacías las cosas bien, te daban muchísimas responsabilidades desde el día 1, pero muchísimas. Buah. Entonces era normalísimo que a lo mejor, pues eso, yo con 26 años ya tenía un equipo, 25 años creo que tenía un equipo de 10 personas. Un amigo mío estaba en Malasia también con 25 años, un amigo francés, y un equipo de 300 personas a su cargo. Es algo que en una corporate no te encuentras, ¿no? No es nada normal. No, ahí el es tema verdad que te daban mucho, pero porque tú solito te automotivabas porque lo vivías como tuyo. Eso creo que es clave. Claro, es que donde no había un mapa, donde no había, o sea, todo estaba por hacer. Justo, era partir de una hoja en blanco, que yo me he dado cuenta que me apasiona eso. De crear. Sí, de crear. Guau. Y entonces, en estos días tan locos, o sea, teniendo diferentes proyectos por lanzar, tú te embarcas en esa aventura, aprendes a marchas forzadas de marketing, lideras los equipos, estáis lanzando proyectos, ¿y qué pasó después? Pues allí, como te digo, estoy en Berlín 1 año, luego por tema de inversores me ofrecen una oportunidad para irme a París y seguir creciendo en los equipos, la estrategia de los equipos, y después ya me vuelvo a Madrid.
por razones personales tenía que volver a Madrid. Y ahí es donde empiezo en Spotahome. Y la verdad es que, como te digo, fue mi gran escuela porque lo que hice fue como replicar la estructura que había montado en Rocket en Spotahome y fue muy bien. Pues aterrizo, creo estrategia y vamos a montar la misma estructura. ¿Cuáles han sido las diferencias más grandes viniendo de ese ambiente en Alemania, digamos, de mucho crecimiento, a España, que todavía todo el tema de Internet estaba como un poco en pañales? Sí que notabas que justo en Berlín además es que estaba todo lo último de lo último, estaban como las últimas novedades. Bueno, pues eso para mí fue una ventaja, porque llegué y iba como un poco con ventaja de wow, es que vengo con aprendizajes pues que a lo mejor en España llegan un poquito más tarde. A mí me pasó algo parecido porque yo monté la empresa, obviamente, lo que pasa casi siempre con las empresas, fallan, me equivoqué del cliente ideal, me fui a trabajar en Inglaterra y ahí aprendiendo mucho cómo se hacen las cosas. Luego volviendo aquí en España tenía justo la misma sensación, aunque tuvimos la oficina esta de 4 torres, la mentalidad era muy distinta, de tratar de hacer como mucho con muy pocos recursos o hacer mucho pero no pensar demasiado en medio largo plazo. Sí. Eso sí que creo que es también un poco en el ADN, depende mucho de los fundadores, pero puede ser un peligro, ¿no? Lo de pensar demasiado en el corto plazo y un poco como pollo sin cabeza. Y en Spotahome, cuéntame, o sea, ¿tú llegaste en qué estado estaba más o menos? Pues Spotahome yo creo que fui la empleada número, no sé, 11, 15, debía menos de 20 seguro. Vale, ¿podrías contar un poco a lo que se dedicaba? ¿O qué es lo que, sí. Cuando te contrataron, a qué es lo que se dedicaban entonces? Sí, porque ha virado. Pues Spotahome es, o era para aquel entonces un marketplace que ponía en contacto a propietarios y a inquilinos que para alquileres de habitaciones o de pisos de mínimo un mes de duración. Era como un Airbnb, para entenderlo, pero mínimo una estancia de un mes de duración. Entonces los early adopters eran los estudiantes, te puedes imaginar, los estudiantes de Erasmus que buscaban, porque el valor añadido es que sentías como toda la confianza de que conocías bien el piso sin necesidad de visitarlo presencialmente, porque había pues personas que hacían vídeos, pero a nivel como si un amigo tuyo entrase y te mandase un WhatsApp con un vídeo abriendo las puertas, enseñando los armarios, los cajones y demás. Lo que le cuesta a Idealista todavía, ¿no? Sí, justo. Vale. Entonces hacían eso, te puedes imaginar, pues cuando llegué estábamos en Madrid, Barcelona, Milán y Roma, solo en 4 ciudades. Ajá. Y entonces los early adopters eran los estudiantes que se iban de Erasmus y que decían, bueno, pues para 3 meses o incluso 8, 12 meses, mira, lo cojo por Spotahome, me cuadra este piso, el precio y voy. Y ya está, o sea, lo tengo algo... ¿Y cuál ha sido tu trabajo, digamos, de marketing cuando llegaste? ¿Cuál era la misión? Pues no habían hecho nada de marketing hasta el momento, entonces mi misión fue, primero, bajar una estrategia de, bueno, vamos a ver, el ejercicio, ¿no?, básico de marketing, de quiénes son nuestros clientes, al ser un marketplace pues, con esa complejidad, cuáles son sus dolores, sus necesidades, qué buscan y demás, bajarlo a canales, oye, por dónde se mueven. Y entonces ahí ya trazar la estrategia, empezar con la parte digital y también la de PR, por la parte de landlords, de propietarios, vale. que ellos eran los que se enteraban de eso leyendo el periódico, y luego montar equipo. Y entonces el equipo también me basé mucho en los aprendizajes de Rocket. Ok, aquí lo que veo es que, claro, tú adaptas, digamos, ya la estrategia en función de la persona, de cliente ideal, para, pues, diferenciando, ¿no? ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el, digamos, proveedor, ¿no? ¿Quién os alquila el piso? Es decir, el propietario. Propietario y inquilino. Claro, eso me parece muy interesante porque creo que tú también, en la experiencia que traes, creo que la gente puede ayudar, o sea, a aprender bastante sobre cómo volver a los orígenes de marketing, que lo que hablamos antes, que la sensación es que estamos viviendo ahora mismo en un mundo donde hay muchísimos canales nuevos, hay muchas tendencias, 1000 maneras de hacer las cosas, y muchas veces lo que nos pasa a los marketers, sobre todo quizás nuestros compañeros con un poquito menos de experiencia, que ven que a alguien le funciona algo. A Nude Project le funciona blog. Venga, vamos a hacer blog. Vamos a grabar vídeos. Vamos a crear podcast. Y no se
paran a pensar si eso para su cliente ideal funciona, ¿no? Entonces yo creo que tanto tú como yo, como alguna gente que ha pasado aquí con muchos años de experiencia, no paramos de decirlo, que tenemos que volver a lo esencial de marketing y entender muy bien cuál es tu cliente y cuál es la propuesta o tu servicio o producto que da a esto. ¿Tú estarías más o menos de acuerdo? Totalmente alineada contigo, sí. Yo soy muy fan, de hecho mi lema es Back to Marketing Basics. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Cuéntame un poco, porque tú tienes una metodología, bueno, de hecho, vamos a poner aquí en el contexto. Has pasado por Rocket Internet, Spotahome, BlaBlaCar, en fin, has estado entre otras, has estado liderando departamentos de marketing de las startups más reconocidas de ese país. Hoy en día, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno. Bueno, pues sí, decidí también por motivos personales, por el tema de conciliación, pues montármelo por mi cuenta y pasarme al mundo freelance. Es decir, doy servicios, pues lo que se llama fractional CMO, que es para aquellas empresas que pueden ser startups, scale-ups, pymes, que requieren de una persona estratégica senior, pero que no están en un momento vital en el que se puedan, o bien por recursos económicos o de tiempo, no haga falta tampoco tener a alguien full time. Uh-huh. Y ahí es donde entro yo, como un poco para las bases y el liderar ese equipo y hacer que todo el mundo mire la misma dirección. Uh-huh. ¿Tú qué tipo de empresas crees que podrían beneficiarse más, digamos, de servicios de Fractional CMO? Pues mira, Fractional CMO veo muy interesante para aquellas scale-ups que acaban de recibir una ronda de financiación, que saben que eso significa ampliar el equipo a lo bestia, para hacerlo con cabeza, pues como tú has dicho antes, ¿no? Parando, pensando y no haciéndolo como a lo loco y rápido, porque mejor los cimientos asentarlos bien. Hay un momento determinado de 6 meses, 1 año, donde yo ahí veo que esa posición cuadra que te mueres, porque es una persona senior que puede estar... O sea, al final lo que hacemos es traducir los objetivos de negocio a objetivos estratégicos y un plan accionable de marketing y comunicación. Entonces, al final, nuestro rol es el de hablar con el CEO o los co-founders y decir, vale, ¿cuáles son tus objetivos? Vamos a poner la hoja de ruta. Y ahora te lo bajo pues para el próximo año. Y entonces ese trabajo luego le permite al CEO tener más tiempo para incorporar después de 1 año a una persona full time. O incluso tener a un equipo sólido junior y a ese fractional que pueda liderarlos y asegurarse que todo el mundo mira al mismo lado, asegurarse del reporting mensual, de best practices, o sea, como que eso funcione, el engranaje funcione, pues de forma sólida y como más a largo plazo. Yo siempre comparo el fractional CMO o esa posición, da igual que sea fractional o full time, como un director de orquesta. El director de orquesta hace que esa melodía suene perfecta, ¿no? Uh-huh. Y pues ese es un poco el rol del fractional CMO. Sí, me gusta el símil, porque tú tienes a una persona que probablemente ha sido músico, que sabe muchísimo, pero tiene una distancia, es decir, y puede ver todos los elementos de forma conjunta, ¿no? Porque no es lo mismo muchas veces lo que pasa en marketing, en general en startups, que tú estás metido en esa orquesta y lo único que ves es a tu compañero de al lado y tal, a lo mejor otros de ahí, y como todo el rato estás tocando, todo el rato estás no paras y ves qué tal está sonando. Claro, solo sabes cuando se para la música, pero realmente no te das cuenta de la dirección que llevas. Justo. O si suena bien o no, porque tú solo te suena tal, de uno de al lado. O sea, si eres un CEO, pues a lo mejor ves que te dice el director de financiero o algún jefe de algún departamento, pero muchas veces no ves el conjunto, ¿no? Justo. Sin embargo, para marketing, que es una disciplina, digamos, tan avanzada, tan competitiva, hoy en día, tan cambiante, necesitas a alguien que coja un poquito de distancia, ¿no? Se aleje un poco y digo, venga, vamos a ver, ok, aquí los competidores, tu propuesta de valor, tal, y digamos cambia todo esto y es capaz de dirigirlo hacia un lado u otro, ¿no?
Está bien pensado esto, me gusta. Propongo esa comparativa, creo que se entiende, ¿no? Rápido. Sí, entonces, claro, ahora mismo hay mucha gente que está pensando, pues eso para mí. Cuéntame un poco. Normalmente los que están buscando tus servicios o The Fractional CMO son fundadores de empresas. ¿En qué punto se encuentran ellos? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué miedos cuando dicen, no, tengo que incorporar algo a alguien? Pues mira, depende, como te digo, del momento vital de la startup o empresa. Uh-huh. Podemos quizá diferenciar a 3, ¿no? Te voy a poner a 3 potenciales. Uno sería el early stage, ¿sí? Que está en una fase muy, muy, muy early, semilla, y que su objetivo es validar el producto. Uh-huh. O sea, un product market fit de realmente hay alguien ahí que me va a comprar lo que ofrezco, y que es totalmente estar iterando continuamente hasta dar con la tecla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los miedos de ese fundador? Pues oye, fallar o testear y fallar cuanto antes, lo más rápido posible, para entender qué es lo que funciona, ¿no? Si lo puedo entender en 6 meses, porque voy a estar 2 años pegándomela. Ese es un potencial. ¿Pero eso sería un buen fit? Pues lo que me está pasando, porque llevo de experiencia con este rol 2 años, he trabajado un poco con todos los tipos de clientes que te he dicho que son 3, y lo que me está pasando con este es que son muy, muy sensibles al precio, y yo no sé si valoran la propuesta de valor de un rol tan senior. Sí, porque quizás... Es algo todavía que estoy como en proceso de entender si es un fit o no. Sí, yo creo que te lo conté también antes. Yo vengo del mundo startups, me encantaría trabajar con startups, simplemente para puro hecho de ayudar, pero sí que es verdad que hay algunas compañías que están empezando y están en una fase tan digamos, primaria, ¿no? Que le pides que te den a lo mejor una landing page optimizada y todavía no saben cómo hacerlo o les cuesta o a lo mejor le dices, no, es que tienes que tener todo bien traqueado, conversiones, y se llevan las manos a la cabeza porque todavía no han pensado ni siquiera en ello. Entonces, por ejemplo, yo que hago anuncios de YouTube para empresas en crecimiento, yo intenté ayudar a startups, pero a mí no ha funcionado precisamente por eso, porque hay tantísimo trabajo que tienes que hacer de base que realmente no es mi foco tampoco, porque no soy bueno en eso. Pues mira, me llevo tus aprendizajes porque, como te digo, he trabajado con algunas de ellas, pero muchas he hecho todo el proceso de hacer una propuesta, de hacer una auditoría bien hecha y demás, y en último momento se ha caído un poco por eso, por lo que me dices, por falta de base, por sensibilidad del precio tan alta que dicen, da igual, es que tenemos 100 euros al mes, ¿qué hago con 100 euros al mes? Y dices, pues la verdad es que contratar a un junior y que vaya aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O a alguien que esté todavía en la universidad y que quiera aprender mientras estudia. Bueno, con ese dinero casi mejor invitar a tu cliente a cenar. igual la mejor inversión. Total. Bueno, o sea, digo, sí, sin desmerecer, pero sí que es difícil. Sí, es difícil. He trabajado con algunas, poquitas, pero es verdad que no sé si el fit quizás sea tan grande. Sí, yo quizás para este tipo de empresas es entender muy bien cómo funcionan las redes sociales, que son gratuitas, y empezar por ahí. Justo. Y que a lo mejor un junior, yo en esa etapa siempre creo que no hay nadie mejor que alguien joven y súper motivado. El típico motivado que aprenda de forma autónoma y que te diga, muy bien, no pasa nada, no lo sé hacer, pero lo aprendo. Sí. Y entonces, como tú dices, alguien que te lleve las redes sociales, el típico espabilado que se sepa lo último de lo último como para darle bombo y hacer crecer la comunidad. Es que eso vale oro en esa etapa vital. Yo creo que sí. Creo que sí. Porque no tienes que gastarte una millonada, todo eso a través de las redes, tampoco no tienes mucha complejidad técnica y vas testeando un poco. Y bueno, hoy en día hay empresas que se han creado en la base de orgánico.
en las redes sociales, ¿no? Vale, entonces entendemos que, digamos, esta parte no sería tan interesante que cuenten con servicios de Fractional CMO. Creo que me has comentado un paso más adelante. Scale-ups. Scale-ups. En momento de expansión internacional o acaban de recibir una ronda. O sea, en ese momento vale, hay que pasar ya al siguiente nivel en todos los aspectos, como business entero, pues incluso perfiles más senior en todos los departamentos. ¿Cuáles son los problemas, digamos, problemas a solucionar de los fundadores en ese momento con respecto a marketing? Con respecto a marketing, y también creo que en otros departamentos, creo que ese momento concreto ¿Sí? Es un momento en el que tienes que, como fundador, cambiar el chip y empezar a poner orden y bases, ¿no? Hasta ese momento a lo mejor era un poco pues, más enfocado, las cosas funcionan y sigo. Ese momento a lo mejor es un buen momento para establecer un sistema de OKRs, por ejemplo, de tener a toda la organización, marketing y otros departamentos alineada a los objetivos de negocio, a empezar a meter un reporting un poco más profesional, procesos, o sea, todas esas cosas que en la fase de early stage no ha sido necesario quizá, incluso de un poco de rechazo o pereza, pero que cuanto antes se pongan esos cimientos, mejor para el crecimiento a posteriori, porque vas a empezar a reclutar a gente y si no tienes esas bases de procesos, orden, organización, OKRs y demás, pues imagínate cuando empieces ya en otros países o tengas que hacer el onboarding de una persona nueva, ¿no? Es que empezando por eso. Vale. Bueno, Pilar, si te parece bien, ahora, ¿cuánto estamos? 20 y pico minutos. Ahora viene el momento de oro. ¿Vale? Ahora viene el momento donde tú, con tus años de experiencia en las empresas top, en startup top, vas a compartir un poquito la metodología, qué es lo que harías tú cuando estás empezando a trabajar con tu cliente y quizás yo me voy a poner en la piel de ese cliente potencial para que los que los ven, vosotros, tenéis la consultoría gratis de Pilar y que os va a ahorrar mucha pasta y muchos dolores de cabeza. Tú cuando llegas a una empresa, no sé si quieres, yo qué sé, qué tipo de empresa... Elige tú la que quieras. Vale, no sé, por ejemplo, podría ser algo de B2B que les cuesta normalmente. ¿Sueles trabajar con algunas empresas así? He trabajado con B2B. Sí. Elige tú la que quieras. O sea, si quieres, hacemos que tú eres el fundador, ¿no? El CEO. Sí, pero yo tengo una agencia, que es otra cosa. Pero no, digo roleplay. Mi roleplay sí. Yo imagínate que yo tengo una empresa, un SaaS, una empresa de software, a lo mejor nicho, yo qué sé, de salud. Facturo mis 5 millones. Pero tengo un problema, porque claro, hasta ahora me llegan los clientes porque han visto mi blog, porque gastaba algo de dinero en Google Ads con palabras claves relacionadas con mi sector, pero veo que todo está más caro y el SEO, o sea, el tráfico orgánico de mi blog cada vez no convierte o cada vez tengo menos. Entonces tengo mis 3 vendedores que están así porque no saben qué hacer y digo, bueno, pues... igual si no cambia algo, en vez de facturar 5 millones el año que viene, voy a facturar 3. ¿Qué te parece? Bueno, buen reto. Vale. Me pone sobre la mesa. Claro, yo como un emprendedor con ganas, yo en vez de 5 quiero facturar 7, porque tampoco digo que quiero facturar 10, porque eso sería ya de mentalidad muy de startup. Pero en Scale-Ups las cosas son un poquito más lentas. Vale, pues de la metodología, yo siempre digo que hay una primera parte que vale la pena dedicar recursos, entendido como esfuerzo, tiempo para pensar, empatizar con el cliente ideal, es decir, no dar nada por sentado, parece mentira, pero tú lo has mencionado antes, muchas veces ni la propia marca conoce en profundidad quién es su cliente, o a lo mejor ha ido rodando con un tipo de cliente y de repente hay una oportunidad que se le ha escapado y que de vez en cuando, yo diría que una vez al año, conviene parar y hacer el ejercicio con ojos frescos. Entonces, la primera parte que te digo, para mí, consiste en 3 aspectos. La primera es los objetivos. Y en objetivos me encanta hacer una pregunta, y es preguntarte, Maciek, ¿qué tiene que pasar? Imagínate que estamos a inicio de año, ¿no? ¿Qué tiene que pasar a final de año? Imagínate el 31 de diciembre tomándote las uvas, las campanadas.
¿qué tiene que haber pasado para que te sientas súper satisfecho y muy contento con los resultados? Y entonces parece una tontería, pero el visualizarte al cabo de un año y hacerte yo a ti el ejercicio de cuéntame, pero materialízalo, escríbemelo, ya te parecerá mentira, pero muchos, oye, pues es que ahora no te lo puedo decir, necesito pensar. Sí, te lo cuento, te mando un email en una semana, porque es que ahora no te lo puedo, no te sé contestar esa respuesta. Sí. Digo, wow, pues primer ejercicio, yo no puedo empezar a hacer mi trabajo si tú no tienes claros cuáles son tus objetivos. Y eso es súper importante porque no tanto en Skylabs, pero sobre todo en a lo mejor la fase anterior, parece que quieres todo, ¿no? Es que yo ahora performance, pero también branding, pero también, oye, no, todo no se puede en esta vida, hay unos recursos limitados, entonces vamos a poner énfasis y la inversión en tu prioridad. Entonces eso es un poco como un ejercicio de cuáles son tus prioridades. Vale, pues yo voy a inventarme que tengo un software para farmacias, que aquí hay una, farmacias que tienen muchos productos, entonces que les ordenan productos y a lo mejor tienen robots estos que les traen directamente al mostrador a los ¿cómo se llama? Farmacéuticos. Sí, los que trabajan en la farmacia, ¿no? Pues imagínate, yo facturo 5 millones, he dicho, pues tengo 100 clientes, pues... 100 clientes, entendido, cliente como farmacia. Sí, tengo 100 farmacias que les vendo mi software, incluso a lo mejor algo de hardware, no sé. Y para mí, para que todo sea maravilloso, pues que al final del año tenga 140 farmacias y que no se me vayan, en vez de que se me vayan 20 al año, que se me vayan 10. Vale. Y que, sí, eso. Y entonces yo eso te lo traduzco como adquisición de clientes Ajá. e incremento de retención, ¿no? Eso traducido muy bien, es lo que te decía de traductora. Al final este rol es de traductora. Eso es. Entonces tú como CEO me estás diciendo estos números y yo como marketingiana te lo traduzco, te hago la traducción y te digo, muy bien, esto se traduce en adquisición de clientes y esos objetivos que a mí me encanta trabajar con el sistema de OKRs, los Objective Key Results tienen que ser tan medibles, lo más medibles posibles. Hay cosas que no pueden ser muy medibles si estamos más hablando de la parte de awareness, pero todo lo posible. Entonces, en tu caso sería adquisición de clientes. ¿Cuál es el Key Results? Conseguir 40 nuevos clientes, ¿no? Final de año. Y otra sería incrementar la retención. Vale. Cuéntanos un poquito qué es OKR, porque es una metodología muy googleana. Sí. Cuéntanos un poco cómo es. Vale. Los OKRs, Objective Key Results, es una metodología que nace en los años 80 por Intel y se ha extendido en todo el mundo tech, todo el sector tech, y es muy útil porque te permite tener a toda una organización alineada a los objetivos de negocio. Es muy interesante porque además el jefe o el manager no impone al de abajo, sino que es más una conversación, una negociación. ¿Por qué es tan interesante? Porque no es lo mismo que tu jefe te diga, tienes que hacer esto, toma, no hay una conversación, que no vale, yo tengo estos objetivos, ¿cómo me puedes ayudar tú a conseguir mis objetivos? Y entonces tú con tu área de expertise, si estás ahora vuelves a ser Maciek y eres el responsable de YouTube Ads, me dices, vale, pues yo desde YouTube, si tus objetivos son estos, para marketing, para West Marketing, puedo conseguir esto, esto y esto. Entonces, al decirlo tú, te estás comprometiendo, no te lo han impuesto, lo estás diciendo tú. Entonces, tú solito tienes una motivación, te puedes imaginar, ¿no? Te picas tú solo, porque es como, no, es que yo he dicho que podría conseguir esto, con lo cual le voy a dar todo para conseguirlo. Sí. Entonces, va en cascada, el ejercicio empieza por el CEO de la organización y dice, vale, pues la pregunta que te acabo de hacer, a final de año, ¿qué quiero haber conseguido? Y a lo mejor son 2, 3 cosas, no más, y lo baja a resultados. Y el CEO se sienta con el C-Level y entonces le dice al CFO, al CMO, al de operaciones, a la de recursos humanos, mira, estos son mis objetivos. Yo como CEO quiero que esta organización en un año consiga esto. ¿Cómo me podéis ayudar? Y entonces cada uno desde su departamento dice cómo le puede ayudar. Por ejemplo, si está en una fase de expansión, la de recursos humanos le dirá, muy bien, pues tú para esto necesitas, y entonces hace el cálculo de cuántas personas más,
en qué países, con qué cargos, cuál es el salario de cada una, eso en el headcount, qué va a suponer, ¿vale? Eso, desde finanzas, desde marketing. Entonces, cada uno hace su aportación para los mismos objetivos y se hace cascada. En este caso, el CMO se sienta con el Head of Performance, Head of Branding, Head of Content. Entonces, con cada uno dice, estos son mis objetivos, nuestros objetivos como equipo marketing, vosotros desde cada uno de vuestros roles, ¿cómo me podéis ayudar? Entonces, cada persona le dice. El Head of Performance se sentará con, me lo invento, sus 5 juniors, que cada uno está haciendo una parcelita, y lo mismo, ¿cómo me podéis ayudar? Hay un cambio muy grande en ese modo de trabajar. Yo sí que lo viví en una de las startups, que lo hemos intentado meter, y es básicamente que lo que has dicho tú, en la parte de arriba de la organización, digamos, lanza un reto. Me gusta esa expresión, lanza un reto. Sí, y no es como, tú tienes que hacer esto, tal, sino pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo se podría hacer? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer? Tal. Y llega hasta más abajo, porque claro, un CEO de una empresa de 50 personas, ¿cómo funciona YouTube Ads? O claro, ¿cómo funciona? no puede un CEO poner los objetivos al responsable del blog. Es que sabe, o sea, no tiene por qué meterse en eso. Sí. Entonces, siempre las conversaciones son entre dos personas que uno va a ser el responsable de llevarlo a cabo y el otro es el supervisor. Y encima es un ejercicio que lo ideal es que se haga de forma transparente. Me encanta. Volvamos a nuestro ejemplo. Mi SaaS... Tu SaaS, tienes tus objetivos claros, me los has dicho, sí. Y eso los traducimos y además me gusta porque son muy sencillos. En realidad es incremento de conseguir más clientes y aumentar la retención, ¿no? Sí, claro. O disminuir el churn rate, sí. ¿no? Como disminuir que se te vayan menos. Claro, es que yo me pongo en la piel de un director, de un jefe, un fundador de ese tipo de organizaciones, y ellos realmente lo que quieren es crecer siempre más, porque si no creces, que decreces, y para que pues poder tener más gente, para poder hacer el negocio, pero también se pone triste cuando se le van los clientes. Entonces yo creo que es como una cosa bastante sencilla o común. Vale. Para los que tienen un software, lo han implementado y quieren que los clientes durasen muchos años. Claro, que la vida del cliente sea para siempre, ¿no? Ese es el sueño. Sí. Entonces, estos, digamos, son mis objetivos, ¿no? Vale, tengo clarísimo. mis equipitos, tal, tú y me encanta porque, claro, lo has definido. Necesito tener más retención de los clientes, entonces eso tiene acciones que hacer, pero sobre todo necesito crecer. Captar nuevos clientes. Porque tengo que captar 40 nuevos clientes. Estamos hablando de farmacias, B2B, con procesos largos de venta, en un año, cuando ahora mismo tengo 100. Es un reto. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo plantearías eso? Te sigo haciendo preguntas. Es que en realidad vas a hacer el ejercicio tú solo. Yo solo estoy haciendo de facilitadora. Vale. Siguiente pregunta. Como te digo, hay 3 bloques claves y luego el resto va como de forma bastante natural. Entonces, siguiente pregunta es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Es decir, ahora te hago el ejercicio de tú, CEO de este SaaS, me tienes que convencer a mí, farmacéutico, de que necesito tu SaaS. Si yo estoy muy cómoda, mira, las cosas me van bien, además yo voy flat, tampoco tengo mucha ambición. Cuéntame por qué tengo que comprarte tu SaaS. Pues mira, porque tú tienes una farmacia, tienes a lo mejor 2 personas y ya sabes que tener personas, un personal, es lo más caro para una empresa pequeña. A lo mejor tienes 2 personas, 2 farmacéuticas. Y imagínate la pérdida de tiempo que es, oye, espera, que voy a ir a buscar fuera un medicamento, vuelven 5 minutos, se te montan colas y cuando hay clientes que ven que hay 3 o 4 personas en espera, se van a otra, que hay en Madrid y la mayoría de los sitios hay farmacia cada 100 metros. Entonces, con el coste, yo qué sé, además la farmacéutica supongo que desgraciadamente factura mucho, ¿no? Porque se venden muchos medicamentos, ¿no? Entonces, para mejorar, digamos, la venta, ahorrar fatiga de tus empleados, que básicamente se quedan ahí, tardan en hablar de los clientes, pero no busquen medicamentos, pues
yo creo que es una propuesta muy interesante para las farmacéuticas que no la tienen. Vale, voy a seguir con el reto y el roleplay de que soy la señora, pues, doña María, que tengo 50 años y soy la farmacéutica. Vale. Yo te digo, me estás diciendo entonces que de mis dos farmacéuticas, este SaaS sustituiría a una de mis farmacéuticas, es decir, que necesitaría una persona y más el SaaS, ¿o que sería extra? No, necesariamente. Haríamos que podrías tenerlas a ellas, no tendrías que cambiar nada, simplemente serían como más productivas, digamos. No, Vale. no perderían tanto tiempo, no tendrían que agacharse a buscar un medicamento o coger una escalera. En fin. Vale, para ser más productivas. Eso es importante. Aquí, obviamente, no lo vamos a hacer ahora el ejercicio, Vale. pero sí que te digo que conviene dedicar el tiempo a entender todo eso, incluso hacer preguntas a las farmacéuticas para entenderlo, porque ahí te pueden decir, un SaaS rechazo. Oye, no, es que en la farmacia yo tengo comprobado que las farmacéuticas transmiten confianza y son Claro. claves para ese engagement con el cliente y que no me lo puedes sustituir ahora por un... Sí. O sea, hay que dejar claro, cuidado con lo que me has contado al principio, esto no viene a sustituir a nadie, Eso porque es. además es un trato muy de Claro. confianza y que probablemente la gente de a pie va a una farmacia concreta porque le gusta el trato de la farmacéutica Claro. concreta y no se va a la competencia porque quiere hablar con esa persona. Claro. Entonces tú me dirías, oye, cuidado con ese mensaje. Cuidado con ese mensaje, y vamos vamos a darle una vuelta, ¿no? Exacto, Vale. y ahí estaríamos trabajando, por eso te digo que esto sí que vale la pena hacerlo, dedicarle tiempo. Y es vamos a darle la vuelta hasta que lo veamos clarísimo. Cuando lo tengamos clarísimo, vamos incluso a preguntar a 10 farmacéuticos para ver si se sienten Sí. cómodos con el mensaje. O sea, ahí muchísimo, porque el gran error es partir de algo así rapidito. Bueno, yo creo. Bueno, Ya. tú crees, pero lo has validado. Sí. Porque a lo mejor vas con tu mensaje de este robot te permitirá ahorrar en costes y la Y farmacéutica no es el mensaje. sabe que Sí. lo importantísimo que es que el farmacéutico de turno te pregunte qué tal tu nieto, que el otro día me contaste que estaba malo y compraste una medicina, se ha mejorado ya, y eso vale oro. Claro. Entonces hay que afinar muy mucho. Yo iría más por la parte, la segunda que Sí. has mencionado, que es el que tus farmacéuticas se puedan dedicar a estar de cara a la galería a atender y que eso les permita ahorro de subir, bajar escaleras, coger el medicamento, es decir, que puedan centrarse en lo que deben hacer, Sí, en vez de que es ir el trato con el cliente, Eso es. y entonces se vuelven más productivas. Sí, y justo. Yo creo que ahí lo has echado muy bien porque hay muchas empresas tecnológicas que se centran con eso, la tecnología, los números, los features, y al final tiene un discurso que no convence a nadie. Un dolor que me ha gustado mucho que has comentado así de pasada, las colas. A nadie nos gusta hacer colas, y menos en una farmacia que vas un poco ya a tiro hecho, sabes lo que quieres, y a mí me ha pasado, supongo que a ti también, de entrar y decir, no lo puedo creer, hay 8 personas, o sea, me quedan 8 personas para ser atendida. Entonces, jugar también con ese dolor de cuál es el riesgo de que en tu farmacia entre alguien y haya una cola, pues que se te vayan a, por mucho que adoren a tus farmacéuticos, que se te vayan a la de al lado. Eso es un riesgo que pueden hacer y volver, disminuir la retención, Eso o que, es. ¿no? que ya pasen a la otra para siempre. Vale. Entonces, jugar con ese dolor. O sea, eso lo que estamos hablando ahora mismo es de la propuesta, de la propuesta de del valor del SaaS, de la empresa de SaaS, a el cliente, que son los farmacéuticos. Eso es. Vale, pues mira, como nos hemos entendido muy bien, esa parte que dura normalmente un par de semanas. Justo, y lo tienes claro, bajado. No quizá los mensajes, que eso es como una segunda etapa, sino propuesta de valor. Propuesta de valor. ¿En qué palancas me baso? Vale, entonces digamos, esto lo hemos hecho ya. ¿Cuál sería la siguiente Y la fase? siguiente y última de esta primera fase es el buyer persona. Ya lo sé, parece básico, pero no es Cuéntanos tan un obvio. poco, ¿qué es buyer buyer persona? Cliente ideal. El cliente ideal, dependiendo de la fase de la empresa, puede que sea todo empezar a hacer suposiciones o puede que partamos de un histórico, ¿no? En tu caso concreto, Sí. CEO de la SaaS, tú ya tienes un histórico. Entonces me puedes decir, pues mira, te voy a explicar estas 100 farmacias que tengo, cómo son. Cuéntame cómo son. ¿Se pueden meter todas en un mismo saco o hay diferentes sacos? Sí. Entonces, bajar muy mucho. Si puedes partir del histórico, fantástico. Y además del histórico, ver el ideal, si realmente estás cubriendo tu ideal o hay algo que se te esté escapando. Y ahora te pregunto, como CEO de esta SaaS, ¿cómo es ahora mismo? ¿Tienes a un solo tipo de cliente? ¿Tienes a varios? ¿Cómo es la tipología del cliente? Y esa es una fase muy divertida, seguro, porque
muchas veces los CEOs, supongo, que te cuentan cómo eran a lo mejor al principio, luego esto ha crecido, la han cogido más personas y los clientes son variopintos, ¿no? Oye, tenemos esto, tenemos otro, tenemos no sé qué. Y muchas veces lo que opinan los vendedores, los que les llevan. Y en esa parte tú te metes en los datos reales. Bueno, yo soy partidaria de basarte siempre que sea posible en datos. Vale. No me diga, o sea, feeling me parece interesante, de hecho me parece muy interesante que siempre marketing se alinee con ventas y más para B2B, o sea, en un B2B marketing y ventas tienen que estar de la mano, siempre, porque hay muchos insights de ventas que quizá son feelings, pero que son súper interesantes, porque cuando un venta te dice, no, es que todos mis clientes me dicen esto, oye, pues eso es un dato. Sí. Importantísimo además, pero además del feeling y de feedback de ventas o del cliente, es datos siempre que sea posible. Tomar decisiones en datos. Vale. No Pues, solo exclusivamente en datos, pero los datos tienen que estar ahí. O sea que normalmente el resultado sería algo tipo, pues mira, un 60% de tus clientes son farmacias que están en un barrio, que tienen entre 3 y 5 empleados, y la mayoría de su facturación son medicamentos de prescripción o algo así. Exacto, como clústeres, pequeñas características que yo puedo hacer pequeños grupos. Eso es. Con eso, pues podríamos poner variables como número de empleados de la farmacia, facturación, típico de medicamentos. Pues hay farmacias que son más de prescripción y otras que son mucho más productos de belleza con un ticket más alto, es decir, se pueden hacer grupos. Sí, y luego a lo mejor tienes un 10% de tus farmacias que no venden de cara a público, sino son online a lo mejor. Y luego lo miras por facturación de cada uno y resulta que a lo mejor este 10% te factura el 80%. Sí. Súper importante. A veces te ha pasado seguramente. Sí, por eso son tan importantes los datos, ¿no? Porque pues eso, no puedes tratar igual a una farmacia física que a una online. Y luego lo que acabas de decir es clave. Muchas veces es, bueno, pues hago estos 3 grupos ya, pero es que a lo mejor un 10% te trae el 80% de la facturación. Pues es que igual para conseguir tus objetivos te quieres centrar en ese 10% y hacerlo muy bien para ese 10%. Sí, y es el momento que el dueño dice, ostras, pues sí, pues igual en vez de tener 40 nuevas farmacias que me cuesta la vida, porque claro, luego haces números, ¿no? Para llegar a 40 necesito tener 400 leads. Es decir, clientes potenciales. Para ir a los 400 leads tengo que ir a 800 farmacias porque la mayoría no me van a entender. Para ir a 800 necesito ¿cuántos vendedores? 20. Imposible, no puedo hacerlo. Sí. Justo, por eso lo de las bases que estamos comentando, porque es una forma de parar y pensar bien para pues hacerlo de la forma más óptima posible, ¿no? No ir como atropellados, sino decir, oye, un momento, vamos a hacerlo de forma inteligente y vamos a centrar los esfuerzos en lo que realmente nos está trayendo mayores resultados. Por ejemplo, aquí en la parte de Buyer Persona te preguntaría, ¿tienes alguna asociación de farmacias? Como no sé si conoces, por ejemplo, Trébol, que Trébol es una cadena. Entonces, Trébol lo que hace es tener a muchísimas farmacias, yo conozco en Madrid, supongo que en más partes de España, con el sello Trébol. Y tiene unas características, es que todas son como de la misma asociación, están repartidas por toda la ciudad, pero tú tienes, por ejemplo, productos de la marca blanca de Trébol, que consiguen ellos que al irse a proveedor piden a gran volumen, con lo cual te pueden vender, pues, no lo sé, suplementos vitamínicos de farmacia tirado de precio porque es marca blanca Trébol. Sí. Y a lo mejor, y aquí es muy importante también lo que decíamos, ¿no? Del impacto. A lo mejor una asociación Trébol que tiene a 50 farmacias asociadas, oye, pues ahí puedes hacer una acción y centrarte en una acción para conseguir Trébol que te conseguirá 50 de golpe. Sí. A mí, mira, aquí, Pilar, me gustaría parar. Vale. Y para que la gente se dé cuenta la enorme diferenciación que es traerte una persona como tú, en vez de contratar a alguien que sepa algo de marketing, que venga a la empresa, que se incorpora, porque yo me imagino como ese director de ese SaaS contrató a alguien y esa persona desde el día 1, venga, me pongo con Google Ads, a ver cómo tienes las cuentas de Facebook, a ver no sé qué, y ya están haciendo las cosas porque es su trabajo un poco hacerse notar, ¿no? Sin embargo, nada de estrategia, nada de preguntarse, nada hacia dónde queremos ir, nada a ver dónde quiere ir la empresa.
Y es precisamente esa diferencia tan importante a la hora de contratar a alguien con poca experiencia o a alguien que ha visto muchas empresas, ¿no? Entonces, a mí me parece, ya desde aquí incluso, me parece claro, porque ni siquiera hemos podido mencionar si vamos a publicar en una red no hemos o hablado otro, ni de canales. porque no es relevante ni siquiera. Porque lo más importante es el objetivo y cómo podemos ir hacia ese objetivo, ¿no? Pero antes de eso, tienes que hacer todas estas preguntas, ¿no? Y me parece como súper interesante. Sé que antes la cosa se hacía un poquito más así. Ahora mismo, como estamos con la locura de canales y tal, copiamos sin pensar. Entonces, al final tenemos canales o planes de marketing que es una copia de una copia de una copia de otra industria incluso. Total. Y acabamos un poco haciendo muchas cosas sin ningún tipo de efecto, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se llamaba esa primera fase que hemos visto? No, esto es de la metodología que me he creado. Es como 2 fases. Primera fase es la que te he dicho, que son estos 3 aspectos: objetivos claros, Ajá. value proposition, propuesta de valor, Sí. y el buyer persona. Vale, o sea que acabamos la primera fase, vale. que es donde te digo que esto es muy importante lo que acabas de decir, y es verdad que quizá el cliente, la marca, dice, oye, pero que todavía no estoy viendo resultados ya, pero es que yo creo firmemente que vale la pena dedicar tiempo a esta primera fase para luego hacerlo todo bien. Vale, aquí disclaimer, los que piensan a corto plazo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, yo normalmente tampoco trabajo con gente que tiene mucha prisa porque aquí no se consiguen las cosas de una semana a otra. Sí que vemos resultados muy rápido, pero es una muy mala señal que alguien tenga mucha prisa en un negocio que a lo mejor lleva años. Entonces, ¿por qué tienes prisa ahora mismo? Sí. Si acabas de levantar una ronda, vale, me vale, porque tienes una urgencia. Ok, entonces, pero tenemos que dedicar estos tiempos, prepararse, ¿no? Como dicen los americanos, o sea, si... ¿cómo eran? Dice, if you fail to prepare, you prepare to fail, ¿no? Es como... Tal cual. Si fallas en la preparación, te preparas a fallar. Muy bueno. ¿Qué pasa en la siguiente fase? Estoy impaciente. Pues la siguiente fase ya sería un poco más el plan de acción como tal, que son mensajes, canales, formatos, momentos. Los momentos, dependiendo del modelo de negocio, son o nada importantes porque todo puede ser ongoing, o muy, muy importantes. Los momentos, siempre pongo el ejemplo para explicarlo así rápido, de el que se dedica a vender árboles de Navidad. Tiene, o sea, en 2-3 meses del año depende todo su negocio. O el que tiene una floristería. Hay 3 momentos clave que o tienes las flores preparadas o ya has perdido tu oportunidad. Entonces, los momentos, dependiendo del modelo de negocio, pueden o no ser relevantes, pero si son relevantes, son muy relevantes, ¿no? Llegar como al momento justo. Y luego ya, cómo alocas el presupuesto. Y entonces esta segunda fase es la que te digo que va natural si has hecho tu primer ejercicio bien. Vale. Y es, si yo tengo clara la propuesta de valor, los mensajes, que es bajar ya mensajes concretos, frases concretas, cómo comunicas, el tono de voz, tu estilo, ya va a venir de una forma natural. Los canales, pues si tú conoces bien a tu cliente ideal, sabes cuál van a ser los canales. Es verdad que al ser un SaaS, el caso que me has puesto, ahí es clave, yo veo, para retención, comunicación, ¿no? O sea, estar cercano a tu cliente. Y para eso es, pues, estar preguntándole. Que no se olvide, que no sea un te compro, me olvido. Pues un email de vez en cuando, una encuesta de satisfacción, hay algo que puedo hacer por ti para seguir mejorando, te ha dado algún problema, qué es lo que te está fallando más. O sea, el estar ahí, yo tampoco soy partidaria de ser pesada, o sea, ahora está muy de moda lo de esa secuencia de emails, que es que es algo que de repente, lo siento, pero es que ya sé que es lo común, pero eso de estar ahí como con un email diario o semanal durante 6 meses y a lo bestia, como automatizado, yo soy más partidaria de hacerlo de una forma como más soft, más natural, para tampoco ser percibido como pesado, ¿no? Luego ya que te responden y quiere él interactuar más, estoy disponible, pero hacerlo de una forma relajada, sí. Pensar que el cliente tiene su vida, tiene sus preocupaciones y tiene 40.000 cosas además de lo que estás haciendo tú. Totalmente. Con lo cual, si eres demasiado pesado,
y esto es opinión personal, creo que puede generar un poco de rechazo. Sí, a mí me pasó un poco parecido. O sea, nosotros tratamos de minimizar, en mi agencia, ya estoy hablando de mi agencia de YouTube, minimizar los contactos con los clientes, simplemente porque como los resultados normalmente son buenos, pues ya no te tienes que justificar. Y también es que hablamos con gente muy preparada, que tiene muy poco tiempo. Si te puedo contar algo en 5 minutos a través de un vídeo, no te voy a convocar a una reunión. Si nos vemos media hora cada 2 semanas y estamos contentos y tal, pues tenemos tiempo suficiente para hablar lo que ha pasado y lo que va a pasar. Es un poco también mi filosofía. Me encanta, o sea, yo también la comparto. Sí. Sí. Y volviendo a ese tema, entonces, ya estamos hablando de una planificación un poco más ad hoc, ¿no? Y ahí, justo ahí, para que lo visualices un poco, a mí me gusta crear como una matriz, imagínate un Excel básico, donde pones en la parte de arriba los meses del año, tienes como todo el año, para esa visión a largo plazo, que obviamente luego habrá que parar, iterar. Yo soy partidaria también de hacer como parón trimestralmente, mini parones al mes, como para un poco ver si hay que iterar algo y no que nos pille despiertos, pero serían todo el año y luego canales en la parte, vamos, y ahí ya es como la alocación del presupuesto de qué le aloco a qué. Vale, ok. En mi caso, por ejemplo, un caso muy común en SaaS nicho, es, oye, pues eso, que yo tenía un blog que ya no me funciona, o yo tenía mi canal de Google Ads, que tenía mis palabras clave, software, farmacia y tal, pero está muy caro y mis vendedores realmente no tienen a quién llamar, ¿no? Es un poco lo que está pasando ahora mismo con muchos de los clientes que vienen a mí buscando soluciones, ¿no? Es decir, ellos hasta ahora han podido basar muy bien su estrategia de marketing en recoger la demanda. Ahora, cuando la demanda, porque hay cada vez menos personas que buscan en Google, esa es la realidad, cada vez hay más personas que están buscando en las inteligencia artificial, es decir, ahorran muchas búsquedas y encima Google Ads también pone cada vez más anuncios en resultados de búsqueda, incluso algunos repetidos de las mismas empresas, con lo cual hace que cada vez es más caro y los usuarios cada vez hacen menos clics ahí, ¿no? Porque, bueno, en fin, que si buscas algo en Google muchas veces te va directamente la respuesta, con lo cual son 0 clics, algo que está creciendo, ¿no? Eso está cambiando, como la panorama, lo que hemos tenido desde hace 20 años, ahora mismo está cambiando totalmente. Entonces, todas las empresas que tienen más de 5, 6, 7, 8 años y han basado la estrategia en recoger la demanda, ahora se lo están pasando mal, regular. Entonces, ¿qué hacen? Pues tratan de ir a TikTok, tratan de ir a Instagram y ahí se dan cuenta que con los discursos de oye, somos el mejor software de farmacias, ven a comprarnos. Ven que eso no le gusta ni a Meta, o sea, a Instagram, no le gusta a TikTok, porque ellos entienden si tú quieres hacer publicidad tienes que pagar, pero ellos no saben hacer publicidad tampoco. Es decir, que están ahora mismo en un limbo, no saben muy bien por dónde tirar. Eso es un poco lo que veo yo. Entonces, ¿tú cómo harías ese ejercicio de reposicionarse? ¿Cómo crearías una estrategia para una empresa SaaS? Para SaaS concreto, que además es peculiar. Te hablo como primero de lo más general y luego me centraré en YouTube, que creo que es un canal que puede ayudarles mucho y cómo lo enfocaría. Más general, la parte de adquisición de clientes, yo ahí iría lo que te decía, fijarnos en cuál es el clúster de esos buyer persona que habíamos dicho más interesante e intentar atrapar similares. Entonces, por una parte, toda esa... pues tiene que haber una persona dentro de la empresa, pues el mismo CEO, que entiendo que lo estará haciendo, metido en asociaciones de farmacias, o sea, en todo tipo de foro, comunidad, donde todos los farmacéuticos estén. Colegio de farmacéuticos. Pues si el colegio de farmacéuticos, yo como farmacéutica, recibo una comunicación del colegio de farmacéuticos, lo lees, ¿no? O sea, te parece como relevante, es como tu tribu.
Entonces, intentar por una parte toda esa de pues, asociaciones o lugares relevantes para los farmacéuticos, porque no es lo mismo que yo te venda, que tengo yo Memi conmigo, el mejor SaaS, el tal, que te lo diga otra persona. Entonces intentaría, en la manera de lo posible, de darme a conocer más como a las asociaciones o a las personas que tengan autoridad para los farmacéuticos, para que sean ellos los los que venden. Prescriptores, sí. Para los farmacéuticos, o sea, meter como un intermediario, porque me sale más rentable tener a un intermediario que hable de lo bueno que soy a todos los farmacéuticos que ir yo directamente. Entonces, intentaría esa vía, construir redes, explorarla y construir redes. Vale. Vamos a resumirlo como construir redes. Los que no están en un sitio tan concreto como farmacéuticos, eso sería equivalente, por ejemplo, a ir a alguien que tenga newsletter, por ejemplo. Justo. Vas a gente donde sepas que lo que decíamos de los canales, tu público objetivo, ¿qué le interesa? Pues no lo sé, tu público objetivo son cofundadores o gente metida en el ecosistema emprendedor, pues seguro que lee la newsletter de Jaime Novoa. Pues intenta hacer un patrocinio de la newsletter de Jaime Novoa para darte visibilidad, ¿no? Claro. O sea, ir a un tercero que tenga autoridad sobre tu cliente ideal. Eso en todo el mundo SaaS me parece un must. ¿Qué pasa? Que también es largoplacista. Normalmente son procesos que no es de hoy para mañana ni para el mes que viene. Lleva mucho tiempo, mucha espera, confianza y demás hasta que lo consigues. Pero si lo consigues, creo que puede ser una vía muy interesante. O sea, que estamos hablando de algo completamente offline de momento. Sí, yo te estoy hablando de estrategia 360. Sí. O sea, no estoy centrándome ya en... O sea, como 360, como un poco con perspectiva. Eso lo veo clave. No, a mí me parece muy interesante porque no es fácil. Y otra vez, tenemos un ejemplo de una persona de marketing manager, va directamente a los canales. No se cuestiona eso, ni siquiera se da cuenta que eso funciona. Le parece algo como, eso es tradicional, eso es como de viejos. Bueno, tradicional, pero ¿con quién estamos hablando? Con farmacéuticos, claro. Que seguramente eso... No, pero incluso, por ejemplo, patrocinar una newsletter. Exacto. Hacer entrevistas, ir a ferias. Para mucha gente joven... ferias en según qué sectores, claro, importantísimo. Claro, hay mucha gente joven que eso lo ve como un desprecio porque no es TikTok o no es tal. Pero seguramente sea más efectivo y sobre todo transmita confianza, mucha más confianza que verlo en un TikTok. Pero es más duro, más difícil y ya sabemos... Muchísimo más largoplacista. Sí, ya sabemos cómo va eso en la gente un poquito más joven, que al final la inmediatez es muy importante. La inmediatez, sí. O sea, yo lo que estoy viendo es que, bueno, trabajos como el tuyo, es que esto va a haber muchísima demanda. Porque justo los que entran en el mercado laboral, nada más viendo lo último que son estas plataformas y sin pararse a pensar a largo plazo, también es normal porque tú si no hayas creado una empresa, pues no sabes lo difícil que es hacer eso. No ves algunos puntos, ¿no? Solamente ves tu pequeña parcela que te han enseñado y encima si consumes redes sociales, pues piensas que eso es marketing. Sí. Y sin embargo, para hacer crecer un negocio muchas veces no es simplemente gastar dinero en lo más inmediato, lo más fácil, los que hacen todo, porque, oye, spoiler, mientras más gente haya gastando ese dinero en un canal, costes sube y tu margen cada vez es más pequeño. De hecho, por eso yo precisamente cogí la misma estrategia que dices tú, no, yo me he hecho atrás, quiero ver dónde puedo contar mejor mi mensaje, en ese caso en YouTube. ¿Hay menos competencia en YouTube? Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil que hacer un anuncio en Facebook. Justo. Entonces, yo como me gusta hacer las cosas difíciles y encima voy a pagar muchísimo menos, mis clientes me van a pagar muchísimo menos en publicitarse ahí porque no hay competencia, digo, ¿ahí dónde voy? Es que no me voy a pelear con Has encontrado muy buen nicho. Claro, pero es de cajón cuando tienes un poquito más de experiencia y un poco más de visión. Porque al CEO de una empresa le da igual si estés. Mientras no hagas tonterías, porque muchas veces les molesta que su empresa se vea devaluada porque tienen un content manager haciendo bailes y tal que ni van ni vienen a su empresa. De hecho, para ellos es como hasta molesto y sabe que encima no le traen clientes, le hacen mala prensa, entonces, pero tampoco saben qué hacer.
porque saben que uno que sepa tiene un sueldo muy grande y el de recursos humanos le dice que no. Total. Guay. Ok. Entonces, imagínate, ya tenemos todas las cosas hechas, ya tenemos los planes, tenemos marketing offline, marketing online, a lo mejor Google Search, alguna campaña más. Me has dicho de YouTube, supongo que ya me he hecho autopromo. Creo que, por ejemplo, tanto para... bueno, habría dos que exploraría, que son... otra es para estas asociaciones que te digo, tipo Trébol, pues, por ejemplo, sí. el directamente ir al de arriba, es decir, a Trébol, porque si a ese me lo gano, incluso con mejores condiciones por ser del grupo Trébol, me gano directamente a 50. Es decir, no es lo mismo que yo me vaya a una farmacia que pertenece a la asociación Trébol que el jefazo de Trébol diga, oye, tenéis estos beneficios, es que solo hay ventajas. Y entonces, de repente, me vienen 50. También, aunque sea más largo, trabaja en 2, céntrate en 2, que te consigan cada uno 50, en vez de irte farmacia por farmacia tocando puertas. Claro. Y luego para YouTube y también para Instagram, TikTok, pero YouTube me parece más interesante, creo que tiraría mucho de testimonios. O sea, yo soy muy fan. En el mundo SaaS funcionan fenomenal, porque lo mismo. Creo que todos estamos un poco saturados a que una empresa nos diga que es la mejor, que no hay nada igual, ¿no? Es muy fácil decir lo guapo que eres, pero tú confías mucho más en si otra persona te dice que esta otra persona es guapa, inteligente y tal, ¿no? Totalmente. O sea, alguien que se autovenda, bueno, pues bien por ti, tú lo dices tú, ¿no? Entonces los testimonios ahí consigues transmitir mucha más confianza. Entonces, en este caso tuyo de la farmacia, pues un vídeo bien hecho, con una farmacéutica, con el batín blanco para transmitir esa confianza, que no es casualidad que veamos anuncios de pastas dentales con el doctor, ¿no? En el batín blanco, y que en los primeros segundos, súper importante el inicio del vídeo, sea tocar el dolor. ¿A ti te pasa, imagínate, harta de crear... estás acostumbrada a que se formen colas en tu farmacia y perder clientes, y entonces ya haciendo que, como todos vamos a 1000, ese gancho inicial que es clave, trabajarlo mucho, incluso hacer mucho A/B testing solo con ese gancho inicial, para que el farmacéutico o la farmacéutica que te vea o que pueda saltar el vídeo de YouTube diga, no lo salto, esto me interesa, si me está hablando a mí. Sí, y un tip ya un poco pro, si este gancho te funciona, graba una cola en la farmacia cuando la gente se lleva la mano en la cabeza y se va, un hook visual. Justo. Entonces ese hook inicial, tanto de voz, el mensaje, como el hook visual que tú dices, es clave para engancharle, y luego ya aprovechas que le has enganchado porque dice, oye, me estás hablando a mí, me estás tocando mi dolor, y ya sigues y lo explicas. Sí. Y que lo vean como es que soy tonta si no lo cojo. Sí, es que es un poco eso. O sea, que por YouTube, por ejemplo, me parece un canal súper interesante porque puedes jugar mucho con la segmentación, hacer un targeting muy específico y encima tocar con el dolor y tener como tiempo para explicarlo bien. Sí, totalmente. O sea, que aquí ya estamos entrando un poco en los la parte más presupuestos de tal. Entonces, ¿y qué pasa? O sea, llevas unos meses, ves que la estrategia está empezando a funcionar, está empezando a ver primeros resultados, de repente la gente a lo mejor contrata más porque por fin le estás hablando en su idioma. ¿Cuáles, digamos, como los siguientes pasos que tienes para ayudar a tu cliente? Porque ya sé que eso no es para muchos años. Tu objetivo es poner la estrategia de marketing a funcionar y luego que ellos tomen sus decisiones, que contraten, ¿o cómo funcionas? Pues les pongo la estrategia de marketing cuando ya estamos de acuerdo en que, vamos, en el plan que propongo. Y ahí no me meto en la parte como de ejecución, acompaño con la ejecución. Entonces ahí ya les digo propuestas y les hago un poco las propuestas que tienen ellos y pros y cons de cada cosa. Pues mira, para este primer lanzamiento o durante un primer año podemos tirar de un hub de freelancers y tener a un hub donde cada freelance aporta de lo que sepa, y entonces esto tal. Y si quieres, y ya apto dependiendo de su estructura, que se lo busque la persona de recursos humanos o yo ayudar a buscarlo. Y ahí es donde elige el propio video, modo, vale, ¿qué opciones tengo? Un equipo in-house, un equipo de freelance, un híbrido. Entonces es acompañarlo y hacer de esa directora de orquesta para poner una dirección. Sí, hablemos un poco entre... ¿Tú qué preferías? ¿Trabajar con agencias o trabajar con freelance o con empleados en ese punto? Yo
en ese punto concreto que me has comentado, sí que prefiero, para ver realmente si conseguimos llegar a objetivos, o sea, como una primera toma de contacto, no comprometernos con ya contratar a gente. O sea, me daría como mucho miedo contratar a un equipo interno, que al final ya es un compromiso, porque si no sale bien, si te das cuenta que un canal no tiene ningún sentido, luego obviamente habrá aprendizajes, ¿no? Y tienes que tomar decisiones en función de tus últimos aprendizajes. Me sabría como fatal pues que la conclusión sea, como no ha funcionado, se despide a esta persona, al final tienes una estructura súper rígida. Sí. Y a lo mejor estás contratando a una persona súper experta en un canal que si no funciona se está jugando su puesto de trabajo. Vale, o sea que tú... Entonces, si no lo veo clarísimo a largo plazo, yo de primeras prefiero mucho más hacerlo como un poco más formato hub de freelancers expertos o de boutiques de agencias, tampoco mirar una gran agencia. Vale. Entonces... Y luego ya cuando ya lo tienes asentado y ves realmente lo que te funciona, ya te planteas, vale, es que si este canal tenemos clarísimo, pues imagínate que Instagram es súper importante y que hay que dedicar mucho tiempo, igual te compensa tener a un junior o alguien que tenga entre 5 o 7 años de experiencia, que se dedique full time a eso y lo tienes in-house. Vale, cuéntame un poco, ¿cuáles ventajas de freelance versus ventajas de agencias? Entre freelance y agencias. Sí, ¿qué prefieres? Creo que a las agencias no se les puede poner en un mismo saco. Nunca he trabajado en agencia, pero sí que he hecho miles de briefings para agencias porque estoy acostumbradísima a hacer muchos concursos de agencias para elegir agencia desde cliente. Vale. ¿Vale? Tanto de cliente pues en BlaBlaCar, Vodafone, como para los que estoy ahora como fractional CMO. Entonces, no se puede meter en un saco, es algo súper personal. Yo te puedo dar mi opinión, pero entiendo que cada uno tiene su opinión. Si quieres, porque no sé si estás de acuerdo, pero pues muchos directores de marketing, CEOs, tienen la sensación de estar un poquito hartos de las agencias como tradicionales y si les pueden evitar, pues casi que mejor. Lo que te digo es muy personal. Yo mi experiencia, y recuerdo en concreto un concurso que lancé, una agencia súper reconocida en España, buenísima, con tropecientos mil premios y demás. Es verdad que era una estrategia donde había que tocar varias piezas. Dije, oye, ya que hago tal, pues varias piezas del puzzle. Pues a lo mejor dije que tenía 100.000 euros de presupuesto y de los 100.000, 40.000 se iban al fee de agencia. Ajá. Entonces al final yo como directora de marketing pienso, vale, entonces me estoy bajando todavía más el fee, o sea, tengo para hacer cosas y tener impacto 60 en vez de 100, ¿sabes? Entonces a mí el miedo que me da de las agencias muy, muy grandes, que ya notas, y eso además lo tengo súper identificado, que ya notas que desde la primera reunión se te meten en la reunión online, en la call, 5 personas, porque está el director de proyecto, el no sé qué, más el experto, y tienes a 5 personas desde el primer momento, y dices, claro, es que no entiendo por qué los fees son tan altos, porque es que estoy pagando... O sea, esta hora del tiempo vale dinero y lo estoy pagando para 5 personas. Entonces, soy más fan y luego pues, suele pasar mucho esto, sí que tienen fama las agencias más tradicionales, más grandes, que no digo, o sea, tendrán su nicho. Quizás estas agencias tengan su nicho en un Coca-Cola de la vida o en las empresas del IBEX 35. Sí. Pues seguro que esto funciona fenomenal. Sí, pero aquí estamos con las startups, estamos en scale-ups, estamos en SaaS, pues lo que me decías, facturo 5 millones, quiero pasar a 7. No estás en ese punto de quizá de estas agencias tan grandes. Y luego también, y esto... Bueno, creo que es algo comúnmente que sabemos todos y yo, muchas amigas mías que han trabajado en la agencia me lo decían, ¿no? De el que va a la reunión es el director o la persona súper senior y esa persona senior ve tu cuenta, dedica tiempo a tu cuenta para la reunión mensual, pero que luego se lo pasa a alguien a lo mejor que es muy válido, pero muy, muy junior. Que es súper válido, pero dices, wow, entonces estoy pagando como algo mega premium para que me lo haga una persona super junior, que repito, todos hemos sido juniors y no hay nada como la actitud y las ganas de aprender y la motivación. Pero dices, pues entonces para ese junior motivado le contrato como freelance. Eso es. Y lo controlo yo. Y no pago el fee de intermediario. Y hablamos directamente él y yo. Y incluso yo tengo una actitud muy como de colaborativa, de oye, esto no es jefe, proveedor, no me gusta nada eso de es que eres el proveedor, no. Es que ahora somos un equipo. Desde el momento en el que formamos un contrato, trabajamos como equipo para que esto salga. Entonces es una
una comunicación y una forma de trabajar mucho más colaborativa. Totalmente. Y trabajo directamente con el junior, o me da igual, o el senior, pero directamente con el freelance. Vale. Entonces se nota... Pero opinión personal, sí, ¿eh? sí. O sea, creo que cada tipo de agencia tiene su nicho de tipo de cliente. Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que es algo un poco común, bastante común, lo que dices. Porque la noción es esa. Hablas con un señor, pero luego el trabajo, o muchas veces si no pagas, si hay agencias que cobran poco, sabes que es que tu cuenta va a estar desatendida, automatizada. Y esa es otra. Y eso es un problema. Sí, va a estar desatendida y que a lo mejor te están cobrando un fee mensual bajo, pero dedican a meterse 1 hora a la semana. Claro. Entonces dices, es que para eso prefiero directamente irme al freelance. Correcto. Entonces yo veo que, bueno, yo lo he visto también desde Claro, o sea, yo lo que intento hacer es justo lo contrario. De hecho, me he ido y pagado un pastón para aprender cómo se hacen las agencias, porque yo tenía una sin darme cuenta, y creo que lo que estoy aprendiendo estoy aplicando lo contrario. Es decir, somos 4 personas super senior y no, o sea, nuestro único becario es la IA que toma las notas. Porque por ese motivo, preferimos tener menos clientes y trabajar muy a mano, porque ya de por sí es difícil, pero es que hay tantas decisiones que tienes que tomar que no sabrías explicarlo, ¿no? Sí. Es como hoy en día es casi y el más... teléfono es cacharrado, ¿no? Sí. Que hablas con uno y de repente no me dijo. Se vuelve como de repente un proceso tan poco ágil. Sí. Que a mí me gusta mucho la comunicación, Sí. la comunicación directa. Sí, entonces yo creo que en las agencias grandes, que pasan a lo mejor de más de 20, 30 personas, empiezan a tener ese problema de... Burocracia. Sí. Y yo creo que si queremos ser rápidos, queremos ser ágiles, cercanos del cliente, que al final es lo que importa, ¿no? Que estemos muy cerquita de ellos y ellos trabajen con gente que sepan más que ellos mismos, porque para trabajar con una persona junior, pues para eso lo contratan ellos, ¿no? Pues yo lo que estoy viendo es eso, tratar de no pasarnos de clientes, trabajar con poca y solo trabajar gente muy, muy, muy senior que realmente aporta, porque hoy en día es casi más importante saber lo que no hay que hacer en marketing que hacer cosas, porque eso es ya sencillo, ¿no? Sobre todo que ya no tienes que pensar, la IA lo hace todo, ¿no? Guay. Entonces veo que tiras más hacia los freelance, ¿no? Tienes tú como un grupito de freelance de confianza, que sabes a quién darle qué tarea. Estoy en proceso de construcción Bueno, para eso estamos aquí. Aquí, cualquier persona que me escuche, encantada de que me escriba para crear ese pequeño hub o grupito de freelance de expertos. Y luego, efectivamente, en cuanto trabajas en un proyecto y ves que trabajas bien, pues es que eso es una relación a largo plazo. ¿Y con qué tipo de freelance, qué tipo de áreas te gusta colaborar? O sea, ¿cuáles perfiles te gustaría que te escribiesen? Oye, qué maravilla, ventana publicitaria. Pues, por ejemplo, de marketing, o sea, en general, expertos que estén en cualquier área de marketing. Email marketing, o sea, secuencias, por ejemplo, esta sí que es muy importante, tú lo sabrás, para toda la parte de SaaS. Expertos de HubSpot o similar, que sepan perfectamente cómo montar el proceso. De eso no estoy yo, ¿eh? Sí, pues para los dos. Que sepan hacerte toda la secuencia, ponerte orden en un HubSpot o una plataforma similar, pero para toda esa parte de... ¿no? O sea, tenemos claro lo que hay que aterrizar, ahora aterrízalo. Eso, clave, y esa todavía no tengo. Social media, performance, SEO... O sea, que estás... afiliados, o sea, sí. Estoy, vamos... Eso es un buen momento para ser freelance, si eres bueno, ¿eh? Sí. Porque claro, es que hay tantos proyectos que necesitan tantas cosas y ya no vale hacerlo así a medias. Ya tienes que ser muy bueno, estar muy al tanto de qué es lo que funciona, porque acabas de decirlo. SEO cada vez está más de capa caída, sin embargo, todo lo que es posicionar el contenido, más bien pensando en inteligencia artificial, es la continuación. Justo, de SEO. Me refiero a la continuación, que es una persona que ya se esté adelantando, claro, y que diga, vale, cómo posicionarte no con solo las técnicas tradicionales de SEO, sino en las de ahora, que es posicionarte para que cuando abras ChatGPT y le preguntes algo, en algún lugar esté ahí. Es que es un poco así. Yo también lo veo así, por eso nosotros tratamos de especializarnos, pues, creación de vídeos, creación de anuncios, cubrir, digamos, todo este rango, precisamente pues para ser referentes para ello. Es que yo lo veo muy claro.
o eres una de las primeras personas más expertas en algo, o lo demás es que es muy difícil, porque ya tendrás que competir con precios, si tienes que competir con precios tendrás muchos clientes, si tienes muchos clientes tienes que tener mucha gente, al final trabajas para, trabajas para tu gente, para tus autónomos o tus empleados, y al final es un poco lo que he visto en esa formación de agencias que hacen muchos, y yo digo, yo creo que algo no funciona ahí demasiado. Entonces, todo lo que estáis haciendo, porque tú, como otras empresas o Fraction hacemos, a mí me parece una maravilla, parece que va a ser muy requerido. Muchas gracias también por todo lo que me has aportado, lo que han podido aprender, y también por la generosidad, porque sería muchísimo más sencillo que tú trabajes con un sueldazo para una empresa en vez de buscarte un poco la vida estando trabajando con varios proyectos a la vez, ¿no? Pues sí, yo en esto sí que soy partidaria, he aprendido a nunca digas nunca. Bueno, yo me voy amoldando también porque a etapas de la vida, pues ahora me he ido fenomenal porque, bueno, pues he sido madre de 3 niños en 4 años, entonces ha sido una etapa fantástica para organizarme yo mi tiempo, que eso vale oro y que es difícil conseguirlo en proyecto. Pero nunca descarto acabar en proyecto. O sea, no soy de las que dicen no podría volver a cliente final. También es muy bonito lo de vivir un proyecto y ver cómo las cosas suceden desde dentro y vivirlo como en tus propias carnes. Con lo cual, ahora estoy feliz. Nunca digas esta agua no beberé. ¿Dónde estará Pilar dentro de 10 años? Pues no sé si seguiré donde estoy, si estaré en un proyecto desde dentro, si emprenderé y crearé mi propio proyecto. Sí. Lo bonito de la vida, ¿no? Bueno, los que habéis dado cuenta, Pilar es una experta en marketing, así que has echado aquí una sutil urgencia, llamada de acción. Si alguien que tiene un proyecto, que tiene una empresa que está empezando a crecer y quiere contactar contigo, que lo haga ya, antes que sea demasiado tarde, ¿cómo te puede ver la gente? Pues tengo una web, bueno, mi perfil de LinkedIn, ahí me podéis contactar siempre, y luego tengo una web, pilarzaforteza.com, y ahí aparece un número de contacto por WhatsApp y súper disponible para lo que os pueda ayudar. Vale, perfecto. Oye, muchísimas gracias por compartir tiempo. He disfrutado. Pues de eso se trata, y espero que la gente también la han aprovechado. Pues muchas gracias. Gracias.